Esperemos a que se conecte a su... De su arco. Acá, la presión de el neerlandés. Quedaron los dos centrales. Están estudiando, están viendo fútbol por ahí. Ya, entonces, tal vez, les ponga, en esta semana les habiliten ambos cursos, ¿no? Pero, y todavía no hagan las tareas, por lo menos el vespertino no haga todavía las tareas, porque lo más probable es que tengan que inscribirse en el nocturno, pero voy a esperar esta semana a ver qué indica. Entonces, no nos apresuremos, ¿verdad? Para no hacer doble trabajo. Y entonces, esperemos esta semana a ver qué pasa. Si no dicen nada y si dejan todo en manos del docente, yo pienso que los de el vespertino tendrían que inscribirse en el nocturno para que suban allí, o sea, en un solo paralelo suban todas las actividades, ¿verdad? Y también no sé cómo va a ser las actas de notas, si a lo mejor unifican todo, o sea, eso no sé cómo va a ser, me imagino que igual va a ser un dolor de cabeza al final, pero ahí vemos cómo nos vamos a acomodar. Ya, entonces estábamos hablando de las ventajas de la planificación. Vimos que tiene bastantes ventajas, esas son las que más saltan a la vista. Me imagino que tiene que haber otras intrínsecas allí. Y por lo tanto, pues es importante el tema de la planificación. Sobre la planificación se basan las otras etapas, por lo tanto, una buena planificación es por lo menos el primer paso a un buen proceso administrativo. Ahora hablemos de los planes, ¿verdad? Los tipos de planes que se pueden hacer en la planificación. Entonces, dentro de los diferentes tipos de planes que hay en el proceso de planificación, ¿verdad? Déjenme chequear una cosita antes de que me olvide. Ya, ya, ahí está el señor Ortiz. Ya, el señor Ortiz no estuvo al inicio de la clase. Sí, ingeniero, disculpe, no pude ingresar al comienzo de la clase. Ya, pero había un tema importante que tratamos, ¿no? En este caso, vimos que usted había subido los deberes y en nota por lo menos se había recuperado, lo cual le reconocemos, o sea, de su esfuerzo. Pero está el tema de la asistencia que a mí me preocupa. Usted, si no me equivoco, déjeme ver si le vuelvo a enseñar el acta. Déjeme ver dónde tengo esa acta. El otro acta. Déjeme abrir la otra acta.
Me costó abrirlo, pero aquí está. Mire, esto que quería indicarle, mire, usted sí tiene una nota, o sea que se logró recuperar, ¿no? Incluso dio un buen examen, pero en asistencia solo tiene el 20% porque no ha justificado. ¿Sí? Y si usted no justifica con ese 20%, no va a poder aprobar el curso. Entonces, no sé qué gestión usted puede hacer con la coordinación con bienestar estudiantil y acuérdese que el sistema se ha de cerrar en estos días porque con esta asistencia usted no va a poder aprobar el curso. Por un lado. Por otro lado, ya que estamos unificados y que tenemos los compañeros de la tarde, sería bueno que usted se organice con los compañeros para ver si usted se puede inscribir en alguno de los grupos, ¿verdad? Para que ya pueda hacer trabajo en grupo, para que no lo tenga que hacer de manera individual. ¿Sí? Entonces, ya que estamos comenzando un nuevo parcial, debería aprovechar la oportunidad para inscribirse con alguno de los compañeros de los grupos, ¿verdad? Para que se le haga más fácil y tenga en cuenta el tema de la asistencia. ¿Sí? Entonces, no se duermen los laureles, gestione, pregunte, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Porque si tiene, tiene demasiado bajo. Y con eso ahí no estaría, así usted saque 100 en el segundo parcial, no le va a alcanzar. Ya, ese era el tema con usted para que no se vaya a descuidar, lo tenga Sí, pendiente. está bien, ingeniero. Yo ya mismo hablo con lo que son bienestar estudiantil y lo que me corresponde hablar. Sí, sí. Mientras eso, muchas gracias, ingeniero, por ayudarme en las notas. Sí, no, yo no le ayudé, esas son las notas que usted sacó. Ya, continuamos entonces con lo de acá. Ya, entonces estamos viendo los tipos de planes, ¿verdad? Ah, por cierto, el señor Shango me parece que fue, o no sé quién fue antes que entró en la segunda hora. Los que entraron en la segunda hora, o los últimos que entraron, déjenme su nombre en el chat porque creo que como entraron al último, me pusieron el nombre cuando se me iba a cerrar la clase y no los apunté. Y como les digo, corremos el riesgo de que y por cierto, déjenme, no les he puesto la asistencia. Miren, estaba cometiendo ahí un error también en no ponerles la asistencia. Entonces, si esta asistencia, a ver, ahí está Ortiz, ya llegó, ahí le puse la asistencia, ya. Entonces, si esta asistencia me la hacen borrar, yo voy a tener que coger la asistencia de Zoom, ¿verdad? Por eso es importante que siempre me pongan sus apellidos y sus dos nombres como evidencia que ustedes sí vinieron a cada clase. Ya, listo, jóvenes. Entonces, ahora sí, ya que aclaramos todos estos puntos, vamos a los tipos de planes. Entonces, les indicaba yo que hay diferentes tipos de planes para realizar el proceso de planificación. Y dice que la planificación, ¿verdad? Se inicia por la planeación corporativa o estratégica. Este es el primer plan. La planeación corporativa o estratégica, que es la planeación de más alto nivel, y luego se extiende por las diferentes áreas funcionales de la organización, ¿verdad? O sea, avanzan los planes hasta las áreas funcionales hasta llegar a los empleados. Entonces, la planeación viene desde arriba, desde la cúspide de la pirámide, hacia las bases. Y los resultados, dice, se comienzan a ver a partir de las acciones que hacen los trabajadores, o sea, las bases, hasta alcanzar los resultados corporativos. Entonces, los niveles más usuales, dice, para la planeación son, y aquí tenemos un organigrama que ustedes ya conocen, ¿verdad? Acá tenemos la gerencia como los niveles más altos jerárquicos. Tenemos los niveles ejecutivos que están a nivel intermedio y tenemos los niveles operativos que ya son las personas pues que ponen el hombro y que trabajan día con día. Entonces tenemos los planes estratégicos donde la gerencia, donde los accionistas deciden cuál es el rumbo que va a tomar esta empresa. Luego tenemos los planes tácticos donde los diferentes ejecutivos o gerentes de los mandos medios, ¿verdad? Toman decisiones, ¿verdad? En base a sus responsabilidades para lograr los objetivos propuestos por la gerencia. Y luego tenemos los planes operacionales donde las personas, ya los obreros, ¿verdad? Realizan sus acciones día con día
para lograr sus metas diarias, semanales o mensuales. Entonces, así funcionan con estos planes estratégicos, tácticos y operacionales, así funcionan las empresas. Vamos un poquito a alguno de ellos. Dice planes corporativos y estrategias. Aquí se realiza la planeación estratégica y abarca a toda la empresa. Es elaborado, diseñado y asumido por la alta gerencia y se formula a un largo plazo, ¿no? Un largo plazo es algo más de 2 años. Es decir, de aquí a 2 años donde yo quiero estar como empresa, ¿sí? Entonces, estos son los planes corporativos en las altas esferas. Tenemos los planes tácticos. Aquí se va a realizar la planeación de cada una de las áreas funcionales de la empresa a partir de la planificación estratégica. Es decir, que a partir de este primer plan, ¿verdad? Yo hago para mi área funcional un plan táctico, ¿verdad? Para poder lograr los objetivos de la planeación estratégica. Este de aquí es elaborado, diseñado y asumido por la gerencia media o los jefes de departamentos y se formula en el mediano plazo, es decir, entre 1 y 2 años. Entonces, estos son los planes tácticos entre 1 y 2 años. Y finalmente tenemos los planes operativos que se derivan de los planes tácticos, es decir, los que los hicieron los mandos medios, y se refiere básicamente a la asignación previa de tareas más específicas que se deben realizar las personas y cada una de las unidades de operación o divisiones en la que se divide el área funcional de la empresa. O sea, estos ya son como quien dice el de acá, ¿verdad? Dice, el plan corporativo dice, tenemos que ser los primeros en el mercado. El plan táctico dice, entonces tenemos que realizar los productos con mayor calidad y en el menor tiempo posible. Y entonces los planes operativos dicen, bueno, hagamos un producto con los mejores materiales y hagámoslo rápidamente. ¿Sí? Entonces así más o menos funcionaría. La responsabilidad de estas unidades se elabora para cada uno de los trabajadores, es decir, cada trabajador tiene su responsabilidad. A veces los trabajadores, y esto es una mala política de las empresas, a veces los trabajadores dicen, ¿y qué haces tú? No, yo simplemente pongo el producto en la caja, o yo simplemente paso de A a B el producto, o yo simplemente le pongo un botoncito al producto, ¿verdad? Entonces a veces los operativos no saben de la importancia de su trabajo, no saben que su trabajo es un aporte a un plan mayor, ¿no? Y ahí es cuando las empresas a veces un poco fallan, porque cuando el trabajador no está motivado, cuando el trabajador no sabe, no le da tanta importancia a su trabajo, piensa que a lo mejor no es importante y a veces lo comienzan a hacer mal. Este tipo de planes operativos funcionan en el corto plazo, es decir, menores a un año, ¿no? Entonces, más de 2 años, planes corporativos o estratégicos, 2 años, 1 o 2 años, planes tácticos y menores a un año, planes operativos. Ahora, ¿qué ocurre si las cosas cambian y las cosas van mal? ¿Verdad? Ahí viene lo que decía su compañero. Tenemos los planes de contingencia. Los planes de contingencia dice que es el complemento de los planes anteriores. Son planes alternativos. Son planes alternativos que se realizan para responder a situaciones no esperadas o de emergencia. Como por ejemplo, aquí en el instituto, ¿qué nos pasó? Que nos robaron. Eso es alguien que, bueno, no es algo que no se podía esperar, porque sabemos que como está la situación en el país, realmente sí era de esperarse, ¿no? Pero bueno, pues entonces sufrimos el robo de nuestras instalaciones, ¿verdad? Y se requirió un plan de contingencia. En este caso, nuestra plataforma del aula virtual es un plan de contingencia para poder continuar con el proceso a pesar de haber tenido un daño, ¿no? Entonces, esto que estamos aquí en el aula virtual son prácticamente son planes de emergencia o planes de contingencia, ¿verdad? Para superar situaciones que no estaban planificadas, por lo menos no estaban planificadas cuando recién comenzó este tema de la pandemia y también ahora que íbamos a regresar
a la normalidad, pues nos vimos afectados en nuestras instalaciones físicas. Entonces, esto que estamos realizando ahorita es un plan de contingencia, ¿no? Un plan que, si algo malo ocurre, ¿verdad? Nos puede ayudar para no quedarnos en el aire, sino que ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para situaciones de emergencia. Y las empresas también tienen esto, por ejemplo, ¿qué hacen las empresas si de repente, no sé, se me ocurre que en esta situación de guerra que están allí en Europa, ¿verdad? Están viendo los planes de contingencia, ¿no? En este caso, Alemania me parece que firmó algún tipo de convenio con Estados Unidos para que Estados Unidos le venda su petróleo y su gas a falta del suministro de Rusia, ¿sí? Entonces es un plan alternativo. No siempre los planes de contingencia funcionan a la perfección, simplemente sirven para poder afrontar la situación. Obviamente, si el plan de contingencia fuera perfecto, no sería un plan de contingencia, sino que debería ser tomado como un plan estratégico, ¿sí? Sino que el plan de contingencia es como para sobrevivir a alguna situación inesperada. Ya, seguimos con la parte de la planeación, ya vimos los diferentes tipos de planes, ¿verdad? Cómo funcionan estos en el tiempo y también vimos el plan de emergencia. Y dice, el proceso de planeación hace referencia a las fases y actividades que siguen para formular el plan en marcha, ¿no? Entonces, por eso es importante la planeación. En una organización dice que el proceso de planeación se plantea para el conjunto de la compañía y se fundamenta en la filosofía organizacional representada por los estatutos de la misión, la visión, políticas, principios o valores corporativos y en las grandes metas o propósitos que la junta directiva de la respectiva organización. Es decir que para una, para una organización, no es el mismo plan que para otra organización. ¿Sí? Para una organización puede ser más importante, por ejemplo, la calidad. Para otra organización puede ser más importante, por ejemplo, el volumen. Para otra organización puede ser más importante de repente el reconocimiento. Entonces, los planes no apuntan hacia la misma dirección. ¿En qué varían? Varían en cuál es la filosofía de la organización, ¿verdad? Para conocer un poco esto, podemos ver la misión y la visión de la organización, cuáles son las políticas internas, cuáles son los principios o valores corporativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esto aquí tenemos que fijarnos al momento de planificar, ¿no? Y por ejemplo, digamos que yo digo voy a sacar un producto y para sacar mi producto voy a hablar mal de la competencia. Ese puede ser una buena estrategia para ganar el mercado. Hablo mal de la competencia, los hago pedazos y entonces yo quedo como el bueno de la película y me compran a mí. Puede ser una estrategia, pero ¿qué pasa si la filosofía y los principios de esa organización dicen que a esa organización le gusta hacer las cosas con los más altos niveles morales que se puedan aplicar? Entonces, al yo querer aplicar esa estrategia que me podría funcionar, no estoy siguiendo los principios de la organización. Por lo tanto, por los principios de la organización y los valores corporativos, esa estrategia no sería una opción para aplicar, ¿no? Entonces tendría que cambiar. Entonces, las estrategias y objetivos van a variar en función, ¿verdad?, de la filosofía de cada empresa. Dice, la planeación es un proceso continuo, nunca es definitivo, es decir, yo cuando planifico las cosas pueden cambiar. De hecho, lo que está demostrado científicamente es que todo cambia y también está demostrado científicamente de que si usted no cambia con los cambios, entonces usted se queda fuera de la ecuación. Y también está demostrado por los tiempos que el ser humano, ¿verdad? El ser humano, el hombre, ¿verdad? El humano que está aquí en este planeta es la raza dominante, o sea, nosotros somos los dominantes, la raza dominante del planeta, porque, y si ustedes se ponen a pensar,
no somos los más fuertes, no somos aunque dicen que somos la raza inteligente, pero no somos la raza más inteligente, no somos la raza más ágil, no somos la raza que tenemos la mejor visión, el mejor oído, incluso somos tal vez la raza más desprotegida contra la naturaleza, porque si vamos caminando por ahí sin zapatos, se nos clava una piedra, o en nuestra piel se nos clava una espina, o nos pica un mosquito y nos infectamos. Entonces, ni siquiera somos la raza más dura para aguantar la inclemencia de la naturaleza. Pero lo que sí somos, como una humanidad, somos la raza que mejor se adapta a los cambios. ¿Sí? Entonces, cuando llueve, pues inventamos el paraguas. Cuando hay sequía, pues inventamos los pozos. Cuando hace frío, inventamos los abrigos. Cuando hay que caminar mucho, inventamos los zapatos. ¿Verdad? Cuando no había que cazar, pues inventamos que comíamos las frutas. Cuando había escasez de frutas, pues inventamos la migración, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces somos una raza que en el tiempo nos hemos adaptado. Y eso es lo que nos hace fuerte como humanidad, que nos adaptamos. Y eso sigue vigente hoy en día y eso se ve reflejado incluso en las empresas, ¿no? Entonces, empresa que no se adapta a los cambios de los tiempos es una empresa que prácticamente pues se condena al fracaso. Bien, por eso es que la planeación es un proceso continuo, es decir, que siempre se debe seguir planificando, siempre hay ajustes, siempre hay cambios, ¿verdad? No es que yo digo, este es el plan y no me desvío del plan. Entonces hay que hacer concesiones a veces, hay que hacer cambios para poder adaptar, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer que se cambien los planes? Pues las circunstancias. Si las circunstancias cambian, hay que revisar el plan para ver si el plan también cambia y las decisiones que vamos a tomar también cambian. Aspectos o fases de un plan. Dice que la planificación básicamente tiene la siguiente estructura. Primero, tenemos que ver cuál es la misión, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra misión que nos hemos propuesto? ¿Cuál es nuestra visión, ¿verdad? Nuestra misión es por qué somos, ¿verdad? ¿Por qué existimos? ¿Qué nos mueve? Nuestra visión es dónde queremos llegar, ¿verdad? ¿Dónde queremos estar en el futuro, ¿verdad? ¿Dónde queremos pisar? El diagnóstico empresarial es qué tenemos hoy en día, ¿no? Si usted quiere hacer un diagnóstico de cómo está su situación hoy en día, pues en este momento coja su billetera y mire cuánto tiene su billetera y ese es su diagnóstico empresarial. Luego tenemos que ver los objetivos, es decir, hacia dónde, o mejor dicho, qué queremos conseguir. Luego tenemos que ver las estrategias, es decir, cómo lo vamos a conseguir, qué vamos a hacer para conseguir esos objetivos. Y luego tenemos que tener el plan de acción, es decir, paso a paso cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, veamos todos estos aspectos. Tenemos la misión es la razón esencial de ser y existir de la organización y su papel en la sociedad, es decir, ¿por qué existimos? En el instituto existimos porque queremos sacar profesionales de calidad en un sector que no tiene un semillero para este tipo de profesión. ¿Sí? Entonces, esa es la misión del instituto, no en esas palabras, pero más o menos. La visión es el estado futuro posible y deseado para la empresa en un periodo de tiempo determinado. Para el instituto es convertirse en el mejor instituto de educación superior, ¿verdad? En este caso del sector, ¿verdad? Y por qué no como un referente del país. Eso, algo de eso sí está en la visión. Entonces, esa es la visión del instituto. Una vez que ya tenemos los conceptos de por qué existimos, o sea, por qué se creó la empresa y dónde quiere estar la empresa en el futuro, entonces ahora tenemos que ver cuáles son los valores corporativos. Es decir, como empresa, cómo nos vamos a comportar, ¿verdad? Ante la sociedad, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser nuestras actitudes con respecto a los problemas que se puedan presentar? ¿Cuáles van a ser las políticas para tomar decisiones? Estos también son lineamientos que podemos seguir, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que sus lineamientos son de inversión, entonces dicen, no importa que sea caro, invierte. Hay otras empresas que dicen, no, hay que economizar, entonces dicen, no, no gastemos de más, economicemos.
Hay otras empresas que dicen, no acepto ningún error de mis empleados, ¿verdad? Entonces, al mínimo error los votan. Hay otras empresas que dicen, no, yo quiero a mis empleados capacitados. Entonces, cada empresa tiene su política, su manera muy propia de hacer las cosas. Y entonces, nuestro plan tiene que ir en función respetando esas políticas. Diagnóstico empresarial dice que es un análisis de la situación actual de la empresa y para esto requiere hacer un análisis de la situación, identificando qué factores influyen positivamente, negativamente, y estos factores pueden ser tanto internos como externos. A partir del diagnóstico interno y externo, podemos, como organización, identificar cuáles son nuestras oportunidades que tenemos, ¿verdad? Cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Entonces nosotros, con esto de aquí, nos tomamos una radiografía como empresa para saber cómo estamos parados al día de hoy. Esto es lo que se conoce como un análisis DOFA, ¿verdad? O este de aquí creo que es en español, ¿verdad? Y es un análisis FODA, ¿verdad? En inglés, ¿no? Entonces este es el famoso análisis FODA. No, este análisis FODA va a ayudar a la empresa a tener una mejor comprensión de cuáles son sus problemas internos, cuáles son los factores externos de esos momentos, y esto va a permitir a tomar mejores decisiones para poder adquirir ventajas competitivas frente a otras organizaciones. Dice que esta fase es una fase muy importante del proceso de planeación porque es la que va a permitir a la compañía tener una información sobre su entorno y sobre sus propias posibilidades para poder formular buenos objetivos y buenas estrategias porque ya se sabe cómo están las cosas. Déjenme, ahí hay un ruido de fondo, ahí está muteado. Ya, con el análisis FODA podemos hacer un diagnóstico externo, ¿verdad? Mirar hacia afuera y cuando vemos hacia afuera vemos las oportunidades, algún mercado que no está explotado y también vemos las amenazas. Generalmente las amenazas son nuestros competidores, a veces pueden ser las leyes, a veces pueden ser las condiciones, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo bien en claro. Nuestro diagnóstico interno nos va a permitir ver las fortalezas, es decir, en qué nosotros somos buenos, y las debilidades, es decir, en qué nosotros somos malos, ¿verdad? Entonces, esto sería el análisis FODA. Déjenme ver, aquí tenemos que hacer la formulación de los objetivos. Ya, vamos a ver esto aquí, déjenme ver entre los deberes. Les voy adelantando que ustedes van a tener que hacer un plan de acción, ¿verdad? Van a tener que hacer la misión y la visión de su propia empresa, van a tener que hacer su análisis FODA y van a tener que hacer su plan de acción. ¿Sí? Pero, todavía no les voy a pedir eso, pero ese es el futuro que se les avecina. Ya, entonces hasta ahí no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna inquietud, algún aporte, algún comentario. Hasta eso voy a aprovechar para copiar los nombres de los compañeros que llegaron un poco tarde y que no les anoté el nombre anteriormente. Ya, listo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, jóvenes? Mientras ustedes piensan allí, yo voy a ver si comienzo a subir el segundo video. Así que me dan un minuto hasta poder subir. Miren, de hecho ya me salió que nos quedan 10 minutos. Entonces, mientras ustedes están allí pensando, yo voy a ver si ya pongo el segundo video, pero eso me va a tomar un minuto.
Hoy es 8 de agosto. 8 de agosto del 2022. Debe ser parte 1 recién. Ya, entonces, no nos vamos a mover en esta primera semana hasta ver qué indicaciones dan, a ver cómo van a quedar las cosas. Y si ya no nos indican nada, pues ya yo creo que les daría instrucciones para que los del vespertino se matriculen en el curso de la noche, todavía no lo hagan. Y ver también cómo se organizarían con los grupos. Estoy, jóvenes, estoy cerca de subir el segundo video. Está cargando, está cargando. Y ya comenzó a cargar. Ya, entonces ahí, mientras eso ya está comenzando a cargando, ya que no ha habido preguntas ni inquietudes, entonces vamos al tema de la formulación de los objetivos. Estamos en el tema de la planeación, ¿verdad? Y estamos viendo por qué es importante la planeación. Entonces vamos a ver, ya que sabemos cómo piensa la empresa, ¿verdad? Cuál es su misión, su visión, sus políticas, sus normas, sus valores. Ahora que ya tenemos en claro todo eso y que ya sabemos cómo piensa la empresa, vamos a formular los objetivos. Para poder formular los objetivos, pues, como ya les dije, tenemos que tener en claro todos estos elementos que, que nos indican cómo la empresa piensa y se maneja, o sea, cuál es la personalidad de la empresa, ¿no? Y también, pues, tenemos que haber visto cuál es la situación de la empresa, o sea, cuál es el análisis FODA de la empresa para saber en qué somos buenos y en qué somos malos como empresa, o en qué, cuáles son nuestras debilidades. Entonces, en base a todo esto y considerando cuáles son esos valores y esas políticas que tiene la empresa, podemos ahora sí formular nuestros objetivos. Los objetivos hacen referencia a qué espera la empresa lograr en un periodo de tiempo determinado. Estos objetivos, o sea, esto que quiere lograr la empresa, van a ser las directrices, ¿verdad? Que va a ayudar, que van a ser como el norte hacia donde vamos a apuntar los esfuerzos los esfuerzos de, del elemento humano para poder lograr dichos objetivos, ¿no? Y obviamente, una vez que tenemos claros los objetivos, vamos a poder definir cuáles son las estrategias y cuál es el plan de acción que se va a desarrollar. Entonces, estos objetivos van a ser nuestro norte, ¿verdad? Hacia donde nosotros vamos a apuntar. Ahora, cosas importantes que tienen que ver con los objetivos. Los objetivos deben de ser verificables, ¿no? Si yo digo, mi objetivo es ser mejor, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber si yo soy mejor? Entonces, es un poco difícil tenerse como objetivo ser mejor o ponerse como objetivo vender más. Entonces, los objetivos tienen que ser verificables. Para que sean verificables, tienen que estar expresados en términos cuantitativos, es decir, que se pueda cuantificar. Y como se pueden cuantificar, entonces se pueden delimitar, ¿verdad? Para poder ser alcanzados, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta niña? Oh, Jordan me parece que se llamaba. ¿Cómo se llamaba la hija de Tony Stark? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la hija de Tony Stark? Morgan, creo.
Morgan era, ¿no? Sí, Morgan, gracias. Ya, entonces, por ejemplo, el amor no es cuantificable, pero Morgan le dijo a Tony Stark que lo quería 3 millones. Entonces Morgan, ¿verdad? Le puso cuantificó su amor, ¿no? Entonces, el punto es que hay ciertos objetivos que ustedes pueden elaborar que no son cuantificables, pero deben de alguna manera ser cuantificables, ¿verdad? Entonces, si yo digo quiero vender más, ese no es un objetivo, pero tal vez un objetivo podría ser vender un 20% más. Cuando yo digo vender un 20% más, tengo que ver cuánto he vendido al día de hoy, y a ese día de hoy le aumento un 20% y eso sí es cuantificable, ¿no? Entonces, para poder yo ponerme un objetivo, tengo que poner que ese objetivo se pueda lograr en el tiempo, ¿verdad? Y poder determinar si lo logré o no lo logré. Los objetivos también tienen que tener un determinado plazo, es decir, saber cuándo logré o no el objetivo. Entonces, por ejemplo, yo digo, de aquí al siguiente año quiero vender un 20% más. Entonces ya sé cuánto, que es un 20% más de lo de hoy, y ya sé cuándo, que es el próximo año. Asimismo, estos objetivos deben de ser conocidos y entendidos por todos los miembros de la organización. Esto es lo que algunas empresas no cumplen, o sea, le dicen a ustedes, trabaja, trabaja, ¿verdad? Y no te dicen por qué tienes que trabajar. Y estos objetivos tienen que estar claros para los que los tienen que ejecutar. Se ha demostrado que cuando los trabajadores saben, ¿verdad?, que su trabajo está aportando a conseguir un objetivo mayor, entonces es como que ellos hacen suyo dicho objetivo. Entonces ya no es que hay trabajadores que dicen, ¿qué hacen? Yo pongo esto de aquí en esta caja porque me pagan para poner esto aquí en esta caja. Pero cuando ustedes le dicen que ese producto que pones en esta caja te va a ayudar a que nosotros salvemos vidas al otro lado del planeta, entonces ya el empleado dice, yo con esto estoy salvando vidas al otro lado del planeta. Entonces ya tiene otro enfoque, otra mentalidad, ¿sí? Entonces, por eso es bueno que las personas que trabajan en las empresas sepan, ¿verdad?, por qué hacen lo que hacen y cuáles son los objetivos, en este caso, corporativos e institucionales. Bien, una vez que tenemos claros los objetivos, los directivos van a hacer para alcanzar estos objetivos van a poner metas parciales. Es decir, para llegar al 20%, entonces primero tengo que hacer más marketing, tengo que aumentar mi capacidad de productos, tengo que comprar una mejor maquinaria, tengo que contactar con nuevos proveedores. Entonces, pongo una serie de metas que me van a permitir alcanzar mi objetivo, ¿no? Entonces, estas metas son como el camino que se va a seguir para poder alcanzar dichos objetivos. Ya, dentro de las organizaciones, los objetivos más comunes son la participación en el mercado, es decir, yo quiero tener más parte del mercado, quiero que mi producto sea más reconocido en el mercado, ¿verdad? Las ventas, yo quiero vender más, ese es el sueño de la mayoría de los empresarios. Desarrollo de nuevos productos, ¿verdad? El recurso humano, la internacionalización, ¿verdad? La parte financiera, la parte de producción y la parte de calidad. Entonces, todos estos son objetivos que se pueden formular las empresas, ¿verdad? Y para ser mejores. Ya, nos queda menos de un minuto, entonces yo me voy a quedar hasta aquí, hasta este tema de aquí. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud, duda o aporte. Este sería el momento.